Sieri. 2 horas de charlas, entrevistas y buena música. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Femenino Singular. Lunes de 18 a 20 horas por AM 660 Radio Amplitud. Desde el domingo 5 de febrero de 18 a 20 horas no te podés perder el regreso de Área Ascenso a Radio Amplitud AM 660. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1277 de Con Vos, correspondiente al domingo 5 de febrero de 2023. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omuyo, desde hace 25 años. Este programa está saliendo en dúplex por FM 90.3, Radio Nove Galicia, de Ponte Areas, condado de Paradanta, en la provincia de Pontevedra, en Galicia. Os seus ointes, os seus directivos, o seu persoal, un saúdo agarimoso como cada domingo e que teñan unha moi boa semana. Con frío, como corresponde ao mes de febreiro, mes no que eu nacín. Con moito frío, aínda que a maioría dos cumpleanos celebreinos con calor aquí en Bos Aires. Bueno, hoy vamos a tener un buen programa. Pese a mí vamos a tener un buen programa, creo yo. Vamos a tener un anuncio muy importante, que es que finalmente la mesa del Parlamento de Galicia está de acuerdo por unanimidad en declarar a Castelao como primer presidente de Galicia, algo que en su momento peticionamos, repito, como ya lo dijera el domingo anterior, con otras entidades hermanas de aquí de la República Argentina, y entonces el domingo anterior, que era la fecha del aniversario de nacimiento de Castelao, en un acto organizado por el partido galeguista en San Domingos de Bonaval, en el Panteón de Galegos Ilustres. Bueno, allí el presidente del Parlamento de Galicia, señor Miguel Santalices, anunció que ese acuerdo, o sea que el Parlamento gallego va a reconocer. Por ese motivo hoy vamos a tener una entrevista con Francisco López Chesky, secretario general del Partido Popular, gran impulsor Chesky y del Partido Galeguista, gran impulsor Chesky y el Partido Galeguista, para que esta iniciativa finalmente fuese corroborada con éxito y próximamente tengamos el reconocimiento oficial para Castelao como primer presidente de Galicia. Y ahora quiero que compartamos un audio, que escuchemos un audio, y les voy a pedir que pongan mucha atención.
Vamos a escuchar nada más y nada menos que al señor presidente de la República Argentina, don Alberto Fernández. El audio es muy cortito, es 1 minuto y medio aproximadamente, pero les pido que lo escuchen con mucha atención, porque después les voy a solicitar que nos llamen al 53 65 72 34 5 3 6 5 7 2 3 4. Que nos llamen, ya les voy a explicar, ¿no? Pero me gustaría que nos llamen por esta consigna que voy a establecer después de escuchar al presidente de la República Argentina, que ya lo hacemos. Miren, no hubo ninguna actividad en la pandemia que haya sufrido tanto como el turismo y la gastronomía. Apenas empezó la pandemia me reuní con ellos y les dije, bueno, quédense tranquilos, nosotros vamos a ver cómo los ayudamos. Y sacamos un plan que era la asignación al trabajo y la producción, el ATP. Y les pagamos el sueldo a todos los trabajadores gastronómicos. Del ATP, casi el 75-80% fue a parar a manos de empresas de gastronomía y empresas hoteleras. ¿Y por qué lo hicimos? Porque en verdad lo que queríamos era que nadie perdiera su empleo y que ninguna de esas actividades se cierre, porque la pandemia iba a pasar y al día siguiente íbamos a poder recuperar todas esas actividades. Y la verdad es que tuve razón. Y la verdad, pese a que algunos me criticaron, si tuviera que enfrentar eso, hoy lo volvería a hacer. Porque cuando veo hoy lo que vi en la isla del Puerto, me di cuenta que no estaba equivocado. Cuando veo que hoy la industria hotelera, la industria gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Bueno, bienvenido sea. Eso es más trabajo, eso es más alegría. Bueno, el señor presidente de la República dice que las quejas que él escucha es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Yo confieso que no como fuera de mi casa normalmente, salvo excepciones muy raras como el fin de semana anterior cuando estuve en Lobos. Yo no soy cliente de restaurantes, pero no por nada extraordinario, sino porque mi régimen de alimentación no encuentro prácticamente, salvo ensaladas, o un plato de fideos sin sal y con aceite de oliva crudo, no consumo otras cosas en restaurantes. Entonces al no consumir potajes, ni salsas, ni carnes, lo tengo muy complicado. Ese es el motivo. Por lo cual no puedo dar fe de si es cierto que hay que esperar 2 horas para poder comer en un restaurante, aunque estimo que no, porque yo circulo por la ciudad de Buenos Aires y no veo filas en las puertas de los restaurantes, que sería lo que nos marcaría algún grado de espera importante, ¿no? Si bien puede haber esperas dentro del salón, nunca serán de 2 horas. Para que sean 2 horas debieran ser en la vereda. Pero tampoco hoy estoy muy tranquilo. Estamos empezando el mes de febrero, mi mes, este mes cumplo años, y entonces estoy muy tranquilo. No lo voy a criticar al presidente, no voy a decir como otras veces que es un mentiroso compulsivo. No. Voy a tomar como cierto que los reclamos que él escucha son de que para ir a comer hay que hacer filas y soportar esperas de 2 horas. Lo que sí les propongo, y por eso les solicitaba que nos llamen por teléfono, ya voy a repetir el número, es para que cada uno de ustedes
nos diga, a ver, si tuviese la posibilidad de decirle algo al presidente, tanto sea un reclamo como un elogio, ¿eh? Ya les digo que hoy estoy muy pacífico. Así que si alguien quiere decir que sí, que conoce un lugar donde para conseguir una mesa hay que esperar 2 horas, nos llama y nos lo dice. Si alguien quiere manifestar que si se encontrase con el presidente cara a cara, le agradecería, porque está trabajando muy bien, porque tiene un buen salario, en fin, por la causa que sea, si alguien lo quiere manifestar, nos llama y lo dice. Yo personalmente, si ahora mismo lo tuviese al señor Fernández delante de mí, no le preguntaría dónde es que hay que esperar 2 horas para comer, porque no me interesa. Sí le reprocharía que antes de asumir como presidente de la nación prometió que a los jubilados nos iba a aumentar el haber al día siguiente de la asunción en un 20%, palabra que nunca concretó. Entonces, al día siguiente de la asunción no se había registrado la pandemia, no había guerra entre Ucrania y Rusia, porque estos últimos invadieron a Ucrania. La situación era la misma de cuando él hizo la declaración. Entonces yo le reclamaría eso. ¿Por qué nos mintió tan descaradamente diciendo que al día siguiente de la asunción nos iba a aumentar las jubilaciones y nunca lo hizo? Porque nunca pensó en hacerlo. Pero repito, el teléfono está abierto, la convocatoria a que nos llamen y nos manifiesten qué le dirían al presidente si tuviesen la posibilidad de hablarle cara a cara, si le quieren agradecer algo, si le quieren reprochar algo, no sé, lo que ustedes quieran, si le quieren pedir que se presente para la reelección porque lo van a votar, el mensaje que ustedes quieran. Repito, el número 53 65 72 34 5 3 6 5 7 2 3 4. Por favor, llamen y déjenos un mensaje, porque yo sé que hay gente que escucha el programa que está de acuerdo con la política que está llevando adelante el gobierno del señor Fernández, porque cuando yo hago alguna crítica hay voces que llaman y manifiestan su desaprobación hacia mis críticas. Eso quiere decir que aunque sea una persona la que llama, hay muchas más que piensan igual que esa que está haciendo de vocero. Así que 53 65 72 34, a raíz de que el presidente dijo que el reclamo que hoy él escucha es que para comer en un restaurante hay que hacer una fila de 2 horas, que ustedes nos digan qué reclamo le harían o qué elogio le harían si lo tuviesen enfrente. Espero llamados, vamos. Y vamos a ir con música, con nuestro amigo y admirado Carlos Núñez, con la banda de música de la película Mar Adentro, una película extraordinaria sobre la vida del tetrapléjico gallego San Pedro, que finalmente logró practicarse la eutanasia, pero bueno, que fue un caso
de muchísima trascendencia internacional, porque le negaban justamente el derecho a la eutanasia a este gallego que había tenido un accidente, se había tirado al mar y con tan mala suerte que incrustó su cabeza, se tiró de cabeza, era un gran nadador, incrustó su cabeza contra una piedra oculta y quedó tetrapléjico, y tuvo una batalla legal tremenda para que se le permita la eutanasia y nunca se le permitió. Finalmente una mujer piadosa, enamorada de él, le suministró el veneno que le permitió morir. Con esa historia se hizo una gran película, hermosísima película, titulada Mar Adentro, dirigida por el director Amenábar, y cuya música estuvo a cargo de nuestro amigo y admirado Carlos Núñez. Así que escuchamos títulos finales de la película Mar Adentro.
En el Facebook, Benita Rosada nos dice: buenas tardes, Ramón, gracias por acompañarnos una semana más. Cariños a todos los que hacen posible, a todos los que lo hacen posible. Buena semana, abrazo. Bueno, muchas gracias, querida Benita. Un cariño también para Alfredo. Y José Augusto González Navarro también nos saluda. Lo que pasa que para leerlo textual tengo que volver al otro Facebook. A ver, un poquito de paciencia, porque recuerdo perfectamente lo que me dijo, pero no quiero tergiversar una sola palabra. Quiero transmitir exactamente lo que escribió José Augusto. Acá lo tengo ya, así que dice: boas tardes, Ramón, como todos los domingos escoitando programas xunta a miña nai, coa ledicia da xuntanza de onte no Centro Galicia de Olivos, cos compañeiros do Conecta co Xacobeo, entre eles a túa filla e o teu sobriño. Unha fonda aperta. Bueno, aperta forte, José Augusto, un bico para tu nai. Y por cierto, me habías avisado de la xuntanza de ayer en el campo Galicia, en Olivos, entre la gente que participó del camino de Santiago, ¿no? De Conecta con Xacobeo era el programa. Así que les tocó una hermosa tarde y me alegro que lo hayan disfrutado. Una aperta, repito, un bico a tu nai. Y vamos a poner un poco más de música. Nos vamos a ir a algo muy, muy moderno. Se trata de Brais Morán con el grupo Nassau Funk, y Brais Morán, que es un gran solista, y el tema Mameluca. Estuve investigando, digo, ¿qué será Mameluca en galego? Bueno, lo mismo que en castellano, que usamos por lo menos aquí en Argentina, el mameluco en figurativo aplicado a una persona, ¿no? Sabemos que es una prenda de vestir, pero cuando a alguien se le dice que es un mameluco o una mameluca, es alguien tirando a necio, con pocas luces. Bueno, en gallego es exactamente lo mismo. Así que Brais Morán y Nassau Funk se cantan a Mameluca. Nassau Funk, Mameluca, eu só quero navegar. Trae o funk para mí. Escoita o impulso que nos quiere ver soñar. Mira pras estrelas que repousan sobre o mar. Deixa que te leven a outro mundo sideral. Sai do teu calumnio e queda en paz. Cada vez que sentes toda a culpa ao recordar, pensa en todo o tempo que deixaches escapar. Non lle teñas medo, tránsito loita por cambiar o hábito. As fronteiras só están para saltar. Sai do furacán, deixa o medo atrás, deixa o explotar. Vai, busca outro lugar, sente o flotar, e navega en paz.
Sí, señor, yo lo escucho todos los domingos, porque soy italiano, pero me gusta su programa. Respeto al presidente, es un sinta, a Torbasur. Yo con los 70 años que tengo, lo que viene a es un... Hay pocos periodistas como usted y como Héctor Mariño. Son periodistas que tendrían que triunfar, tendrían que estar bien alto. Ramón, buenas tardes, Emilio, para desearte buena semana. Será hasta la semana que viene. Bueno, Ramón, te habla Coquiño de Saavedra. Creo que si mal no me equivoco, en un momento dado el señor presidente dijo que no se podía aumentar mucho las jubilaciones porque ahora los viejos vivían mucho. No sé si digo la verdad o no, pero el señor presidente muchas veces insulta y provoca, y hay que tomarla como de quien viene, porque vos sabés que aparte de meterse con los viejos también se metió con la gente discapacitada. O sea que aquellos que merecemos un poquito de respeto, lamentablemente para el presidente somos un montón de... Bueno, mejor no quiero decirlo. Y en cuanto a los jubilados, yo soy uno de ellos. ¿Para qué te voy a contar? Es el día de hoy que a veces pienso que es mejor que Dios me lleve que seguir viviendo. Un abrazo, muchas gracias por poder hablar. Hola, sí, buenas tardes, señor. Mire, yo lo llamo para felicitar a la música que pasó el domingo pasado, con todo que vos estuviste corriendo, también por tu edad, te felicito para poder hacer todos esos kilómetros. Bueno, ya sabes, yo soy Carmen de Morón, soy italiana, y ahora estoy escuchando otra vez. Dígale al señor presidente que cuando yo tengo voy a cumplir 81 años, trabajé toda mi vida, voy a la verdulería y compro 2 papas, 2 batatas, una cebolla y 2 zanahorias, me salen 500 pesos. A ver, pregúntele si uno podía comer a un restaurante, como él dice, son todas mentiras, porque acá en la Argentina nos están tratando como las peores cosas, la peor gente, que como tuviéramos lepra, todo lo que sea, hace siglos y siglos. Nadie ve lo que están haciendo con este país. Yo acá llegué en el 55, era la Argentina, y seguí siendo la Argentina por mucho tiempo, por más precedentes que pasaron, más miseria que hemos pasado y las cosas que hemos visto. Pero esto es el colmo de los colmos. Yo creo que ellos no tienen nada en la cabeza, no tienen cerebro y no tienen tampoco cuestión de saber lo que es la vida de uno, vivir uno al día. Mis hijos trabajan todo el día y se tienen que caminar de una punta a otra para recibir un sueldo miseria. Y son todo mentiras que los restaurantes están llenos. Es igual que todo eso que hacen la propaganda, en donde las cosas de los micros. Son todo mentiras, toda fachada. Que salgan a la calle el presidente, lo que le sigue, Massa y todo lo demás. A mí me revienta lo que está pasando. A mí no me gusta decir nada. Pero bueno, hoy vos estás tranquila y yo no estoy tranquila. Así que seguís con ese programa, que yo igual, siendo italiana, me gusta la música española y me gusta como lo concibís. Hasta luego, buenas tardes. Habla Dacio de Boulogne. El señor presidente Fernández, con el solo hecho de presentarse, de decir que se presenta nuevamente a otra elección de presidente, demuestra lo irracional de todos sus dichos. Buenos días, señores. Les voy a retrucar lo que ha dicho el señor presidente, ¿no? Como siempre me entiende, diciendo cosas que no corresponden. Se olvidó de decir que los jubilados hacen cola de 2 horas a veces para poder cobrar la intemperie, que PAMI los da turno para un mes cuando es inminente su estado de salud, ya que el hospital hay que ir a las 3 de la mañana y con suerte ser atendido, y que la gente común hace colas para comer. El señor presidente da la impresión de que está en otro satélite, ¿verdad? Nosotros estamos en la Tierra. No sé en qué satélite estará él. Muchas gracias, Edmundo de Tortuguitas. Bueno, muchas gracias, gran
respuesta a la convocatoria, ¿no? Bueno, les recuerdo a la gente que se pudo haber incorporado al programa después del inicio, que a raíz de las declaraciones del presidente de la Nación, donde dijo que el reclamo que más escuchaba por estos días era de la gente que tenía que hacer 2 horas de fila, esperar en los restaurantes 2 horas para comer, yo dije que, que abría nuestro teléfono para que los oyentes nos digan, a ver, si lo tuviesen enfrente al presidente, cuál sería el reclamo o el elogio que le harían, si alguien lo quiere elogiar, porque desde luego hay gente que lo avala y que lo aplaude cuando dice estas cosas, lo vemos allí, que hay gente que lo aplaude, así que la convocatoria es para que ustedes nos digan lo que le dirían al presidente si lo tuviesen enfrente, tanto sea una crítica como un elogio. Les recuerdo nuestro número: 53 65 72 34 5 3 6 5 7 2 3 4. Y bueno, por allí hubo varias personas de la colectividad italiana que quiero destacar sus mensajes, porque lo digo siempre, que me escuchen los gallegos, los descendientes, los españoles en general, es un gran gusto, pero que me escuche gente de la colectividad italiana o de otras colectividades, como sé que también ocurre, es un plus, es un mimo adicional. Así que muchísimas gracias a todas y todos los que nos escuchan, a quienes nos llamaron, pero quiero destacar esto, la gente de la colectividad italiana, que seguramente la escuchan a Laurita y después se quedan escuchándonos a nosotros. Bueno, y no voy a hablar de esperas para comer, ni de lo que como yo, esto se lo tengo que contar. Ayer caminando por Parque Chacabuco, yo ya saben que voy todos los días, Parque Avellaneda, ya saben que prácticamente voy todos los días del año a hacer actividad física al Parque Avellaneda. Ayer no, el viernes, le comentaba a 2 amigos que que el Parque Avellaneda es un privilegio que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Espero que a la compañera Cristina no se le ocurra querer cerrarnos el parque, ¿no? Pero es un privilegio que tenemos los vecinos, que lo aprovechamos en todo sentido. Y yo le decía a estos 2 amigos que ojalá llueva este año, porque ahora, a partir de marzo, cuando empieza el otoño, después de las lluvias, en el Parque Avellaneda nacen hongos, y yo consumo de esos hongos que son comestibles. Así que yo decía que yo, además de la actividad física, del solaz, que es para mí ir cada día a ese lugar maravilloso, en otoño como hongos, en primavera como moras, hay moras blancas, negras y moras, hay 3 colores de mora. Bueno, riquísimas todas, me encanta comerlas allí de la planta, lo hago en cada primavera. Algún año comí membrillos, hay una planta de membrillos, pero ahora, este verano, empecé a comer dátiles. Los dátiles mucha gente le dice coquitos, son el fruto obviamente de las palmeras, esos racimos color anaranjados grandes que cuelgan de las palmeras, son bolitas, el tamaño de una bolita, y mucha gente le dice coquitos, en realidad son dátiles.
yo empecé a comer de esos dátiles, me los llevo a casa, los lavo, los conservo en la heladera, pero esta mañana pasé por debajo de una palmera a la cual no le había prestado atención antes, no está en realidad en el circuito que yo suelo transitar, y vi que los dátiles que había en el piso, más que anaranjados, eran rojizos. Y me entusiasmó el color, dije, voy a probar uno, yo no tengo problema en probar. Y probé uno, una delicia, un manjar. No voy a compartir con nadie, no le voy a decir a nadie que busquen las palmeras del parque, porque hay una sola que tiene un dátil distinto, que es mucho menos fibroso que los otros. El dátil, cuando uno lo mastica, el dátil que hay aquí en Argentina, por supuesto los que vienen de Israel, de Arabia en general, son distintos, pero los de aquí de Argentina, estos son muy fibrosos, tienen mucha fibra y tienen una materia un poco más sólida que una gelatina, que es muy dulce, bueno, que es lo que se chupa, la fibra, después de darle muchas vueltas en la boca, hay que expulsarla. Pero resulta que estos que descubrí hoy, no, se come todo, una maravilla. Bueno, después de hacer mi rutina de ejercicios y demás, me fui al coche, había llevado una bolsita y cargué 140 dátiles. Así que Ever se ríe, pero yo todas las mañanas, antes del desayuno, como 3 dátiles, de Israel o de Arabia. Pero ya dije, no, ahora, mientras me duren estos 140 dátiles, no voy a consumir los importados, voy a consumir los del Parque Avellaneda. ¿A qué viene esto? A que el título de la noticia que quiero compartir con ustedes ahora dice: ¿te atreverías a comer insectos? Yo como lo que venga, no tengo prejuicio en ese sentido, pero hay mucha gente que sí. Hay gente que no come pulpo porque le da un poco de, dicen ellos, asco. Yo no entiendo eso, pero dicen que le da asco ver un pulpo, entonces no lo comen por eso, sin probarlo. Yo digo que suerte, porque así tenemos más para nosotros. Hay gente que no come sesos sin haberlos probado nunca. Bueno, el hecho es que el título de esta noticia dice: ¿te atreverías a comer insectos? El auge de las granjas de grillos ya es una realidad. Envases de plástico para la incubación, cartones, estanterías de metal, 300 metros cuadrados de granja y otros 300.000 de inversión, supongo que son euros, ¿no? Ya tienes una granja de grillos que curiosamente son bastante silenciosos, no suenan, solo hay una pequeña parte que hacen ruido, que son los adultos, los que usamos como reproductores, dice uno de los dueños de granja. La mayoría de la producción de la granja no llega a la edad adulta porque lo que buscamos es que tengan un porcentaje de proteína alto, y esto ocurre antes de que lleguen a la última fase de su crecimiento, es decir, 35 días después de ver la luz. Cada mes sale de esta granja de Albacete, España por supuesto, casi 3.000 kilos de grillo congelado camino de Holanda o Bélgica, donde se convertirán en hamburguesas o pasta. Parte de la producción se queda en España, aunque aquí todavía no somos muy partidarios. El olor a negocio es tal que esta empresa acumula ahora mismo
800 solicitudes para montar una granja de grillos. No faltan emprendedores. Lo que no hay es mercado suficiente donde colocar tanto insecto. La acogida está siendo brutal. El problema es que la adopción del grillo como alimento está siendo lenta. Hay muchas barreras visuales y culturales. Nosotros tenemos muchas más solicitudes para integrar a granjas que el mercado que existe actualmente. Las cuentas son básicas en torno a los grillos. Ahora mismo en nuestro país hay 800 sueños por cumplir, porque Andrés y sus socios, Francis y José Antonio, han conseguido cerrar contratos para una sola de esas solicitudes. Van por la segunda y esperan de aquí al 2026 hacer realidad otra docena de sueños. Con el doble de proteínas que un filet de ternera, hasta la ONU insta a comer insectos para combatir el hambre en el mundo, para ser sostenibles. Pero según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, solo el 14% de los españoles los ha probado y eso no significa que repitan. Centro de Valencia, mercado de Ruzafa. Si nos fijamos lo suficiente en uno de los puestos que dan a la calle, veremos sobre el mostrador acristalados grillos bañados en chocolate blanco. ¿Qué me cuentan, Un grillito, que el aspecto generalmente es muy oscuro, tirando a negro, bañado en chocolate blanco. Envase de 80 gramos. 80 gramos, nada. ¿Saben cuánto cuesta? 11 euros. El tarro es mono y transparente. Deliciosos grillos enteros, se puede leer en el prospecto, con apariencia de ser judías. Ya saben que judías son chauchas, algo más largas y con algún defecto en el revestimiento que deja el negro escapar. Todos los insectos que se venden están previamente tostaditos y deshidratados, o sea que están sequitos y crujientes. Tienen un sabor bastante suave, como a fruto seco. Una vez molido, prácticamente no sabe a nada. Así que se viene la moda de comer grillos en hamburguesas, dice acá, que se están consumiendo, en pastas, pero a mí me estaría convenciendo esto de bañados en chocolate blanco. ¿Por qué no, no? Bueno, vamos a ir con más música. A ver, que nos toca ahora la banda de gaitas de Barbude y el tema A Carrasqueira. Carrasqueira.
Sí, buenas tardes. Dice que hay que hacer 2 horas de fila para un restaurante. No, alguien que le avise que donde hay que hacer 2 horas y más de fila para comer es en los comedores que no dan abasto. Ahí tiene que fijarse. Ahí sí que la gente hace muchísimo tiempo, muchísimas horas de fila para comer un miserable plato de comida. Gente que tiene que recurrir ahora a un comedor y que antes no lo hacía. Buenas tardes. Hola, buen día. Soy Gustavo del barrio de Tapiales. Señor, usted dice que cobra poca jubilación, yo también. ¿Sabe por qué cobra poca jubilación? Porque el resto hay que pagársela al FMI. Me gustaría saber dónde estuvo usted y todos los que hablan cuando se tomó la decisión por decreto, sin consultar al Congreso, de pedir un préstamo que no se sabe a dónde fue. Yo por lo menos fui hasta el obelisco, protesté como muchísima gente. Ustedes habrán hecho lo que hacen todos los italianos, miran para otro lado y después le echan la culpa a alguien. Ustedes siempre tienen que echarle la culpa a alguien. Cuando vienen para acá, a donde dejaron. Ahora están acá, no les gusta, mandan los hijos para allá. Hay que ser un poco sincero y no tan hipócrita, señor. El presidente tiene lo suyo también, ¿no? Pero los comentarios de ustedes son realmente desastrosos. Bueno, buenos días, que vayan bien, adiós. Soy Rosa, de Vida Insuperable. La verdad, de esto no tienen vergüenza. Los impuestos municipales vienen todos los meses y con un aumento terrible. ¿Qué comida dice este señor que hacen cola? La harán en Puerto Madero, pero en la provincia, aparte de la inseguridad que tenemos, es un desastre. No podés hacer un mandado que te roban. Buenas tardes, Muyo, Ever, señora Ana. Bien, aquí Edith y Ángel desde Quilmes, deseándoles un feliz fin de semana y comienzo de la semana por comenzar. Con relación a la consigna, más que nada queríamos darle un consejo, con todo respeto al señor presidente. Y el consejo es que corra rápido y bien lejos, porque somos millones los que vamos a ir detrás de él corriendo, como para cuando alcancemos, aclarar algunas cuestiones frente a frente, aclarar algunos tantos. Así que, bueno, señor presidente, ¿de onda va esto? Por más aparte o no tanto, saludos para todos, queridos amigos. Fuerte abrazo. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever. Primero quiero felicitarlo por la carrera del domingo pasado. Bueno, en cuanto al señor presidente, bueno, es lo que dice usted, un mentiroso compulsivo. Yo he ido varias veces que mi hijo me ha llevado a restaurantes y jamás hemos hecho cola, al contrario, a ningún lado, primero. Segundo, ¿sabe dónde hay cola? Como dijo este señor, cuando van a cobrar los jubilados, o hay cola en los merenderos. La gente que va a comer, porque hay esos lugares, porque no tienen para comer. Y ahí sí que hay colas para ir a buscar la comida que no pueden comprar. Así que yo, la verdad, sinceramente, no voy a decir más nada porque no me quiero extralimitar en mis palabras. Le mando un besito muy grande, don Ramón. Como siempre, usted tiene que estar ahí y decir las cosas como son. Lo quiero muchísimo, muchísimo. Lo respeto. Cariños a la señora Ana de Portoneñe, un beso grande para usted, que Dios lo bendiga a usted y a su familia, y un beso enorme para Ever. Chao, mi amor. Buenas tardes, Radio Amplitud. Buenas tardes, señor. Estoy escuchando su música que me gusta. Me gusta toda la música en general. Bueno, aparte de eso, estoy escuchando la linda conversación que tiene. Es muy, muy interesante todo lo que dijo, desde las comidas, sobre el presidente. Bueno, yo soy antipolítica, no me da lo mismo. Yo quiero una persona que sea decente, que sea educada y que sepa lo que dice, que gobierne bien, más bien. Y según dicen, no lo digo yo, los periodistas todos, que debe de tomar algún medicamento que no le hace bien, porque dice muchas mentiras, no se acuerda ni lo que dice, y bueno, no va como presidente, no sé, qué sé yo qué le pasa. Y según Bernie dijo, al que trajo el borracho, que se lo lleve. Bueno, muchas gracias a quienes nos han dejado sus mensajes. Yo hoy no hice ninguna crítica, dije que estaba pacífico, simplemente abrí la línea para que ustedes manifiesten
lo que le dirían al presidente de la Nación, no lo que me dirían a mí, lo que le dirían al presidente de la Nación, y dije que me da igual si es que lo quieren elogiar, agradecerle algo o criticarlo. La línea está abierta para que ustedes se imaginen que delante suyo está el mismísimo presidente de la Nación y que les digan, si le quieren agradecer algo, que lo hagan, y si lo quieren criticar también que lo hagan. Pero yo hoy no lo critiqué al presidente, ni lo alargué tampoco. Bueno, gracias a quienes nos dejan sus mensajes. Invito a que lo sigan haciendo en el 5365-7234. Pero me voy a detener un poquito en uno de los mensajes, en el de la querida Sara de Hurlingham, porque el domingo, como más de un oyente dijo ahora en sus mensajes, estuve en Lobos, ¿no? Transmitimos desde allí, desde la Laguna de Lobos, el programa, porque yo a la mañana había corrido en el empalme de Lobos, una competencia de 10 kilómetros, y yo había viajado antes con anterioridad y estuve escuchando Radio Amplitud. Hoy le comentaba a Ever que se escucha fantástico, no solo en toda la ruta, sino allí en Lobos, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí que el sábado a la tarde, lógicamente yo escuchaba la radio cuando me movilizaba en el coche, ¿no? Y el sábado a la tarde me desplazo de la Laguna de Lobos al Empalme, que son 18 kilómetros, y cuando enciendo Radio Amplitud escucho una voz. Digo, pero esta es Sara de Hurlingham, que había dejado un mensaje para un programa Música en el Recuerdo, una cosa así es el título, ¿no, Ever? Que se estaba irradiando el sábado a la tarde, pero increíble, querida Sara, prendo la radio y escucho el mensaje de Sara de Hurlingham, así que me puso muy contento, por supuesto, escucharte y escuchar la nitidez con que se podía sintonizar Radio Amplitud en Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Yendo a la carrera, había 3 competencias, una de 10 kilómetros, una posta de 2 corredores de 15 kilómetros cada uno, y una carrera individual también de 30 kilómetros. Yo participé en la de 10, salí 63º entre 107 participantes, lo cual quiere decir que le gané al 41% de los participantes, teniendo en cuenta que era categoría única, o sea que corrí con gente desde los 18 años hasta alguno más de mi edad, supongo, pero mayoritariamente gente grande. Para mí ganarle al 41%, para mí ganar es llegar a hacer los 10 kilómetros que se disputaron en un 70% sobre tierra, lo cual comentaban los participantes que les resultó muy duro. Para mí fue una carrera más. Y bueno, hice los 10 kilómetros en 59 minutos 42 segundos, ahí apenitas bajando la hora, pero un tiempo interesante teniendo en cuenta que era tierra, ¿no? No asfalto como estoy acostumbrado a correr aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vamos con la tanda de Radio Amplitud y luego nos vamos a Galicia y ya Francisco López Chesky, secretario general del Partido Galeguista, nos va a contar acerca del reconocimiento por parte del Parlamento galego de Castelao como primer presidente de Galicia. Aprovecho para decir a las personas que nos ven en el Facebook que la imagen que tenemos hoy como fondo de pantalla es la del señor Miguel Santalices,
presidente del Parlamento de Galicia, justamente en una imagen tomada el domingo en San Domingos de Bonaval, cuando formulaba el notable suceso que representa para nosotros este reconocimiento onosogueiro. Vamos con la Amplitud y después a Galicia. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM 660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Desde el domingo 5 de febrero de 18 a 20 horas no te podés perder el regreso de Ari Ascenso a Radio Amplitud AM 660. Hola, te invito a escuchar cada lunes de 18 a 20 horas Femenino Singular, con la conducción de Titina Sieri. 2 horas de charlas, entrevistas y buena música. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Femenino Singular, lunes de 18 a 20 horas por AM 660 Radio Amplitud. Hola amigos de AM 660 Radio Amplitud, la emisora de la familia, sembrando esperanza, estará con ustedes los lunes desde las 14 hasta las 15 horas. Los esperamos para que juntos podamos seguir compartiendo la alegría de vivir, de tener esperanza, proyectos y sueños. Nos encontramos, los esperamos, el equipo de este programa. Hola mis queridos amigos, todos los lunes a las 21 horas va a ser nuestro nuevo horario, los esperamos con un verdadero amor. Junto a Juan y Analía, gracias por estar siempre acompañándonos. Todos los lunes los esperamos de 21 a 22 en un verdadero amor, para compartir juntos por AM 660 Radio Amplitud. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto la chaya me voy sin... Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM 660 Radio Amplitud. Hay un verbo que te abre horizontes. Hay un verbo que genera esperanza. Hay un verbo que te anima a confiar. Ese verbo es vivir. Por eso te invitamos los miércoles desde la hora 11 y hasta la hora 15 al programa Vivir, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. No lo olvides, los miércoles a las 11 de la mañana, aquí en AM 660 Amplitud. Claudio Rizzo te espera. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM 660 Radio Amplitud.
Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Hola, buenas tardes, soy Graciela de Parque Chas. Al señor que dijo usted de los italianos, primero no sabe ni lo que está escuchando, porque el programa no es italiano sino español, y es buena hora porque es hermoso el programa. Y segundo, no tiene por qué hablar de los italianos, porque los italianos vinimos y trabajamos acá y le hicimos la América a todos ellos, a los argentinos le hicimos la América. ¿Estamos? Así que se lave bien la boca y que no hable de los italianos, no sabe ni lo que está escuchando. Minha terra da saudade, eu te traio uma sorrisa, un cachinho de morriña para aqueles que me escoitan longe da terra querida. Minha terra da saudade, cando xa non teña vida. Hola, boa tarde na terra, Ana Vila Portomeñe, Francisco López Chesky. Hola, muy buena tarde. Bueno, con esta cortina que cada domingo acompaña a entrada de Ana dende Taboada, dende Lugo, hoxe temos o privilexio de que dende o Grove, ali en ese curruncho tan feo da provincia de Pontevedra, teñamos o irmán Chesky ali, invitado especial ao noso programa de hoxe. Chesky e Ana, que compartistes o domingo pasado o encontro ali en San Domingos de Bonaval, recordando un ano máis o nacemento de Castelao, en un acto importantísimo, creo que dos máis importantes que se fixeron ata o día de hoxe, polo que representou o anuncio do presidente do Parlamento galego, non? Pero ti, Chesky, como secretario xeral do Partido Galeguista, gran impulsor o partido e ti de esta iniciativa, bueno, quixera que nos informes en canto a isto que tan contentos nos ten os galeguistas. Moi boas tardes, Ramón. Primeiramente, gracias polo convite de novo. Eu síntome como na miña casa cando participo do teu programa de radio, porque me lembro todas as participacións do ano pasado, polo tanto, e agora xa levaba un tempo sin poder acompañarte a ti e a Ana, polo tanto agradecido profundamente polo teu convite. Quixera comenzar as miñas verbas felicitando a todos os ouvintes alá na quinta provincia galega, alén do mar de Bos Aires, e aqueles que tamén nos siguen dende a Galicia territorial. Felicitalos porque efectivamente, como te dicías, estamos ou acabamos de vivir unha data sumamente importante, a min, diría incluso que histórica, inda que eu non son moi dado a usar este adxetivo calificativo porque se pode malinterpretar, pero creo que en este momento non me equivoco se o uso, non? Primeiramente tamén decir que o acontecido o domingo pasado 29 de xaneiro
o 137 aniversario do nacimento do noso irmán Daniel, o acontecido, como decía, non sería posible sin a participación da Galicia alén do mar, sin a vosa participación. Vos fostedes o motor que puxo a andar todo este proxecto que parecía